Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con nuestra sesión y vamos a tener también un poquito de trabajo. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Hoy el meme es patrocinado por Yoda, ¿no? Entonces, hay muchos memes de las hipótesis nulas, es una chulada. Es el sueño de la profesora virtual. Bien, entonces en la sesión pasada vimos la prueba de hipótesis para una proporción. Hoy vamos a cerrar ese tema de las pruebas de hipótesis para proporciones y vamos a hacer un par de ejercicios. Obviamente yo voy a hacer un ejemplo para prueba de hipótesis de dos proporciones y vamos a trabajar para que ustedes hagan esto otro, ¿no? He notado cierta baja en la entrega de las tareas, así que he vuelto a esto de que vamos a tener tiempo en la clase para que entreguen las tareas. A mí lo que me importa es que me entreguen las tareas. Todavía tienen chance de entregar los mapas y de entregar el tallercito de R, porque pues, o sea, entiendo, ¿no? Que no puedan con todo, son momentos un poco complicados, no sé cómo están viviendo cada uno, y entiendo, pero sí no quiero que se vayan desfasando, ¿no? Entonces, sí he notado como cierta baja, entonces hoy vamos a volver a esa modalidad que había funcionado muy bien, que teníamos un tiempo en la sesión para que ustedes hicieran el trabajo y como para que no se les acumule, porque la idea es que vamos a ir avanzando. Después de estas pruebas de hipótesis, vamos a hacer pruebas de hipótesis de varianza, vamos a hacer pruebas de hipótesis y las pruebas de hipótesis que corresponden a los modelos estadísticos. Y nos falta el tema del tamaño de la muestra, muy, muy importante. Entonces, vamos a dar hoy eso para que no vayan quedándose un poquito atrás, entonces nuevamente vamos a tener un espacio en la segunda parte de la sesión. Bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar en la prueba de hipótesis para dos proporciones? Lo que tenemos son dos poblaciones binomiales, es decir, que hay una variable que es el éxito y otra que es el fracaso, y tenemos una muestra aleatoria que proviene de cada una de las subpoblaciones. De nuevo, al igual que como pensábamos con las medias, lo que vamos a tener es que es muy importante esa diferencia que es igual a 0, ¿no? Entonces, porque justamente eso nos marca la igualdad o desigualdad de las proporciones, ¿no? Es muy raro, ¿no? Hacer la prueba de hipótesis exactamente de un valor de la diferencia, sino que más o menos siempre tiene que ver con la igualdad. Y eso, igual que con la prueba de hipótesis para una muestra, va a tener ciertas consecuencias, ¿no? Bien, nosotros teníamos esto, ¿no? Que había una distribución muestral de las P-gorritos cuya media coincidía con la diferencia de las proporciones poblacionales, ¿no? Eso se sigue manteniendo y tenemos estos errores estándar. Pero hay una situación particular, ¿no? Si nosotros estamos asumiendo que estas proporciones son iguales, eso va a tener una repercusión en cómo calculamos este SE. Y esto solo cuando estamos suponiendo la igualdad. Si ustedes están suponiendo una diferencia, un valor específico de la diferencia, van a tener que usar esta fórmula. Pero en el caso específico, que es el caso más común en realidad, en que estamos asumiendo la igualdad de proporciones o bien queremos afirmar la desigualdad de estas proporciones o el que una es más grande que la otra, vamos a tener que cambiar un poquito ese error estándar, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que yo asuma que una diferencia de proporciones es igual, ¿no? Lo que nosotros tenemos espérense por ahí, que me estoy oyendo a mí misma, entonces voy a silenciarlos como rebote. Ahí está. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación, nosotros en la hipótesis nula estamos diciendo que en realidad nosotros estamos diciendo que las proporciones en la población son iguales, ¿no? Eso estamos suponiendo.
Cuando nosotros decimos en la hipótesis nula que la hipótesis nula considera un valor igual a 0. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? Eso significa que nosotros vamos a poder tener una proporción global, una proporción donde esas dos proporciones en realidad, yo digo, ¿sabe qué? No son dos distintas poblaciones, es la misma población y por lo tanto yo voy a poder encontrar un apego-rito global, ¿no? Este es un apego-rito global, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es el número de éxitos, la proporción de éxitos en toda la población, independientemente de los grupos, ¿no? Y entonces eso se va a trasladar a cómo calculamos el error estándar. Si ustedes ven, siempre tenemos la raíz de P por Q, que está siendo multiplicada por una fracción que tiene que ver con el tamaño de la muestra. En este caso, la suma de los recíprocos. Así se llama cuando le damos como la vuelta a un valor numérico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a calcular eso, ¿no? Aquí nosotros podemos asumir que hay un 0, ¿no? Como valor objetivo, ¿sí? Y de esa manera vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en las proporciones, entonces hay que tener como cuidadito porque hay algunas cosas que cambian ligeramente, entonces vamos a trabajar con eso, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Pues, entonces, ay, no, no quiero subtítulos. Ahí está. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, los pasos, como siempre, se mantienen, ¿sí? Los pasos se mantienen y vamos a volver a este ejemplo que nosotros teníamos sobre la diferencia de proporciones. Entonces, me voy a ir a mi... Espérense, voy a dejar de compartir porque se me han perdido todas las cosas. Yo soy como una persona que tiene muchas ventanas abiertas. No sean como yo. Ahí está. Hoy sí. Ir aquí a nuestro Excelito. Y miren, les hice un índice. Ah, miren, en realidad ustedes son de la tarde. Les hice un índice, ¿no? Dije, estoy entre la disyuntiva de hacer un nuevo Excel o mejor lo ordenamos, ¿no? Estamos padres, ¿no? Entonces aquí ustedes entonces Difícil pueden ir. mantenerla, no sé, o sea, como que siento que muchos dejan materias de que sí cada semestre. Bueno, si tienen alguna duda, me avisan. Entonces, tenemos aquí hoy un índice para que ustedes vayan viendo las cosas. Entonces, esto lo lleva en un hipervínculo a nuestros ejemplos para que los encuentren más fácilmente cuando ustedes tienen que estudiar. Entonces, me voy a ir aquí a nuestro intervalo de confianza que teníamos de 2 proporciones. Aquí ya teníamos nuestros datos, ¿no? Entonces, los datos siguen siendo los mismos. Como siempre, me voy a traer el enunciado y me voy a traer, como nosotros, me voy a traer también mi fórmula para tenerla aquí cerquita. Ya saben que hay que tenerla por ahí. Ya les paso la liga para... Ay, gracias, Andrea. Andrea ya pasó la liga. Y me traigo el enunciado, ¿no? El enunciado hoy es un poco más simple porque en realidad solo nos piden comparar, ¿no? Y vamos a usar un alfa de 0.01 en este caso. Ahí está. Entonces,
ahí ya tenemos esta información, ¿no? Voy a bajar esto un poquito mejor para tener acá más espacio para algunos cálculos que vamos a necesitar. Y entonces, si ustedes se fijan, así como nosotros sabíamos que el error estándar iba cambiando con las proporciones, esos mapas que ustedes hicieron para los intervalos de confianza, valdría la pena de reescribirlos para las pruebas de hipótesis. Entonces, lo que tenemos nosotros es que igual vamos a tener el chance de tener cualquier tipo de las tres pruebas, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos entonces cómo vamos a plantear esto. Cuando normalmente nos dicen comparar las proporciones, si quieren, creo que aquí las proporciones, ¿no? Tendría que ser en plural, ¿no? Son dos. Bien, cuando nos piden comparar proporciones, entonces en realidad no se nos está planteando una dirección, ¿no? Entonces eso ya nos está hablando de qué tipo de prueba nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces vamos a plantear, ¿no? Los pasos siguen siendo igual, los primeros dos pasos o ponen la alternativa y luego la nula, o la nula y luego la alternativa, ahí al gusto del cliente, pero siempre y cuando pues lo hagan bien para no caer en ese error tipo 3, ¿no? Que me han ido poniendo muy bien en las tareas, ¿no? Entonces, vamos a tener el paso 1. El paso 1, entonces, yo lo que asumo es que hay una igualdad, ¿no? Entonces, las proporciones sin gorrito van a ser igual, ¿no? Van a ser iguales. Esto, en términos de la diferencia, se traduce en que P1 menos P2 es igual a 0, ¿no? Le di la vuelta, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis nula. La hipótesis nula es eso, ¿no? Vamos a establecer la hipótesis nula. Acuérdense que la hipótesis nula siempre tiene un elemento de igualdad y al nosotros asumir esos valores objetivos, estos tienen implicaciones en cómo establecemos nuestros estadísticos de prueba. El paso 2, entonces, es plantear la alternativa, ¿no? Entonces acá yo voy a decir que, bueno, esto es diferente. Voy a poner así en la parte así tipo R, ¿no? Con el otro, porque siempre me cuesta sacar el desigual. Y esto en qué se traduce en términos de diferencias. Yo voy a decir que P1 menos P2 es distinto de 0. O sea, aquí a mí no me están preguntando si es más grande, si es más chiquita, entonces es una prueba de tipo bilateral, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, ¿no? Hoy tenemos este estadístico de prueba. Para este estadístico de prueba vamos a necesitar sacar, miren, yo necesito la diferencia de mis proporciones, pero necesito sacar una proporción que es global, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es generar acá una nueva columna que sea como de la población total, donde voy a sumar estos valores. Ahí está. Y a partir de esto, yo puedo encontrar las P gorros, ¿no? Voy a ponerle el mismo colorcito que me estresa. Entonces, el P gorro, ¿no? El P gorro es en la muestra, ¿cuál es la proporción de éxitos? Y aquí en este caso yo tengo dos muestras y tengo un total de la muestra en general. Entonces voy a sacar cada una de estas proporciones de éxito. ¿Sí? Que aquí el éxito es haber jugado fútbol en la prepa. ¿Así es? ¿Qué de exitoso tiene? Bueno, está bien. Esa es otra discusión. Y aquí sacamos la general. ¿Sí? ¿Qué más necesito? El tamaño de la muestra, la N, aquí las tengo. Necesito también Q-gorro, ¿no? Que Q-gorro, acuérdense que es el complemento de P. Es la probabilidad de fracaso. Es lo que le falta a la probabilidad de éxito para llegar a 1. 1 menos esto. Y lo voy a jalar.
Bien, entonces, hoy yo veo mi fórmula y digo, ok, hoy sí ya lo puedo calcular, ya tengo todos los elementos en mi fórmula, ¿no? Entonces, mi paso 3 es calcular el estadístico de prueba, que es un estadístico que se distribuye como una distribución Z, es decir, como una distribución normal estándar. Entonces, como siempre, yo voy a poner mi numerador y mi denominador para que vean bien las fórmulas, ¿sí? Y entonces, arriba en el numerador va mi valor, mi estimador. Acuérdense que seguimos bajo la misma lógica de tener un estimador un valor objetivo, que aquí está implícito, que es un 0, y un error estándar, ¿no? ¿Sí? O sea, que nuestro estadístico de prueba sigue teniendo esas características. Mi estimador menos un valor hipotético, que en este caso es 0, y si a algo le quito el 0, pues se queda igual. Y el denominador es un error estándar. Entonces, ¿no? Mi numerador es la diferencia de mis proporciones. De mi P gorrito 1, que yo voy a llamar a los hombres mi grupo 1, y a las mujeres mi grupo 2. ¿Sí? Y a esto le puedo restar un 0, ¿no? Y el denominador, voy a hacer la raíz de mi valor, pero de mi P, de mi P gorrito sin subíndice, que estoy refiriendo a la P gorrito de la población total, porque estoy asumiendo, ¿no? Estas dos proporciones, estas dos muestras provienen de la misma población. Entonces, voy a tomar ese valor, porque yo estoy diciendo aquí que son iguales, ¿no? Entonces, si son iguales, son de la misma población, entonces tendrían que tener una proporción común. Entonces, voy a sacar P por Q de acá. Y acá voy a abrir otra vez paréntesis y aquí voy a hacer esta división, ¿no? 1 entre n más 1 entre n2. Ahí está, vean ahí, ¿no? P es la raíz de P por Q por la suma de los recíprocos de los tamaños de la muestra que estamos estudiando. Ahí está. Entonces, hoy sí voy a hacer esto entre esto. Siento que aquí algo hice mal. Ah, es que aquí agarré estos datos y aquí teníamos otros. Agarré los de cuando le había cambiado al ejercicio. Ahí está. Hoy sí. Entonces, este es el valor de mi estadístico de prueba, ¿no? A ver. Hoy vamos, una vez que tenemos nuestro valor del estadístico de prueba, tenemos que o bien calcular el valor P asociado a ese estadístico de prueba, o bien calcular las zonas de rechazo y establecer si se rechaza o no, ¿sí? Entonces, por el tipo de prueba de hipótesis que es de desigualdad, nosotros sabemos que tenemos esta, ¿no? Este tipo de zonas de rechazo, ¿sí? Voy a poner por acá. Y voy a escribir mi paso 4, ¿no?
4.1, que son las zonas de rechazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de nuevo, tengo mi alfa, que yo les dije que vamos a usar 0,01, y en este tipo de pruebas de hipótesis que son completamente bilaterales, yo tengo que dividir esa alfa en las dos colitas porque tengo dos zonas de rechazo. Yo voy a rechazar la hipótesis de igualdad tanto si la proporción 1 es mucho más grande que la proporción 2 o si la proporción 2 es mucho más grande que la proporción 1, de tal cuenta que esa diferencia puede ser o muy, muy grande o muy, muy chiquita, muy negativa, ¿no? Entonces, tengo dos zonas de rechazo, ¿no? Entonces, yo voy a calcular, tengo un valor de probabilidad, acuérdense que la alfa es el máximo que yo estoy dispuesto a equivocarme y eso está en términos de una probabilidad, ¿no? Y dado que tengo probabilidades, voy a encontrar valores asociados a Z, ¿sí? Y esos valores asociados a Z me van a definir las zonas de rechazo de tal cuenta que voy a tener dos, ¿no? Una que empieza acá y va hacia menos infinito y una que empieza acá y va hacia más infinito. Entonces voy a calcular mi ZA de este valor y voy a usar mi distribución inversa, ¿sí? Entonces voy a escribir normal. Sí. Creo que entonces es, a ver, espérenme. Normal S, punto S inversa. Y yo le puse norm. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este valor está por acá. Es el menos 2.57. Y para calcular el otro valor, como esta función acumula de izquierda a derecha, yo tengo que ponerle la misma función, pero en lugar de ponerlo sobre alfa medios, lo voy a poner entre 1 menos alfa medios, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tengo mi 2,57 que está por ahí, ¿no? Y hoy ya se imaginan ustedes qué es lo que viene, ¿no? La hipótesis se rechaza o no se rechaza. Y ahí está su estadístico de prueba. Ahí hay 9 personas que aún lo están pensando.
Faltan 2 votos, voy a dar 10 segunditos más. Hoy lo que no hice fue yo colocar el valor del estadístico de prueba, entonces voy quitando las rueditas de poquito en poquito a esa bici, ¿no? Ahí está. Voy a finalizar. Esas 3 personas no votaron. Voy a compartir los resultados. Y el 75% dijo correctamente que se rechaza, ¿no? Porque ese 3.38, pensemos que puede estar como por acá, ¿no? Es mayor que el 2.57, por tanto, está dentro de la zona de rechazo y por lo tanto se rechaza. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, y esto siempre se tiene que traducir en términos del problema. Entonces, con un nivel de significancia de 0,01, podemos afirmar que las proporciones de los universitarios que jugaban fútbol en la prepa son diferentes entre hombres y mujeres. Ahí está, no. Ya voy a cambiar este ejemplo, último año que lo ocupo. Vamos a hacer uno menos heteronormado. Ahí está, ¿no? Bien, hoy nos queda el paso 4.2, que es con los valores P, con el valor P. Entonces, siempre vamos a partir de nuestro estadístico de prueba, y el estadístico de prueba, y esto solo se mantiene para los casos bilaterales, que vamos a tener diferentes formas de calcularlo. Vamos a agarrar nuestro estadístico de prueba y nos vamos a ir hacia el extremo, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por 2, porque nosotros tenemos 2 zonas de rechazo. Entonces, en este caso, el valor P se calcula de la siguiente manera. Vamos a multiplicar por 2 el valor de la probabilidad cuando Z vale más que 3.38. ¿Sí? Entonces, voy a encontrar ese valor. Entonces, tengo que utilizar mi función inversa de la normal y voy a tomar este valor y lo tengo que multiplicar. En este caso, si yo lo pongo de esta manera, me está dando el área debajo de la curva desde menos infinito hasta 3.38. Entonces a esto le tengo que, o sea, lo que encuentro en esto le tengo que restar 1, ¿no? Ay, se me trabó. Ah, que no es la inversa. Es esta. Ahí está. Y a todo esto lo tengo que multiplicar por 2, ¿no? Lo voy a dejar ahí puesto un ratito para que vean, ¿no? Como yo acá, lo que quiero encontrar es esta área, ¿no? Entonces, acuérdense que todas las funciones nos dan de acá para acá, ¿no? Y yo quiero de acá para acá. Y si no, recuerden que ustedes se pueden ir siempre, si no, acá a su parte de la distribución normal. Y si ustedes ven justamente, acá vemos que para acumular hacia la izquierda hay 1 menos esto, ¿no? Entonces, ese es nuestro valor P.
voy a lanzar la votación acerca si se rechaza o no se rechaza esta hipótesis nula. Ahí está, ya llegamos a los 28 que están votando, porque hay 3 que no quieren votar, ¿no? Entonces, bueno, 23 personas dijeron que se rechazaba, es un valor P muy chiquito. Este es el valor que nosotros tenemos que comparar contra alfa. Hoy no les puse la regla de la comparación porque ya, les digo, se van a ir quitando las rueditas, ¿no? Y acuérdense, ¿no? Que siempre, siempre, para empezar, les tiene o se tienen que llegar a las mismas conclusiones por cualquiera de los dos métodos, ya sea si utilizaron las zonas de rechazo o si usaron el valor P. Entonces, así, o sea, esos 5, pues piénsenle bien dónde fue que se confundieron para tenerlo muy presente porque ya es una confusión después de tantos ejemplos que no debería estar sucediendo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que si esto es menor que mi alfa, ¿no? Entonces rechazo la hipótesis nula y llego a los mismos resultados, ¿sí? Entonces, con esto terminamos la parte de las proporciones. Voy a lanzar una votación, pero hoy acerca de si entendieron y si hay alguna duda, porfa, antes de que pasemos a la parte de los ejemplos que ustedes van a hacer. Por ahí tengo un par de nos. Si nos quieren comentar algo en los chats, con gusto. Hay varios que están como indecisos entre si entendieron o no entendieron.
Bien, parece que alguien se cayó. Tengo solo 27 y tengo esos dos no, pero que de nuevo tenemos ese grupo de nos tímidos de que no nos quieren decir qué ha pasado. Entonces voy a hacer una, primero déjenme borrar aquí mis anotaciones, bye, mis dibujos. Y aquí tengo una nueva hoja donde voy a pegar el ejercicio que ustedes van a hacer. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que estoy retomando y estoy cambiando un poquito son los ejemplos que teníamos de una sola proporción. De nuevo, vuelvo al ejemplo de los habitantes de la Condesa, ¿no? Pero hoy en lugar de estudiar a los adultos mayores de 40, vamos a estudiar a ustedes los jóvenes, ¿no? Entonces, la muestra aleatoria señala que hay 100 adultos menores de 30 años y que el 30 de esos 100 se ejercitaba dos veces a la semana. Si eso es evidencia que los jóvenes, las jóvenes, les jóvenes hacen más ejercicio que el resto de la población, entonces aquí van a utilizar un alfa de 0.05. Acá van a utilizar un alfa de 0.02. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es, en lugar de preguntarles por el fútbol, les preguntaron por el softball. Y alguien dice, ¿no? Que las mujeres jugaban más softball que los hombres. Si hay evidencia para establecer esos resultados. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y para los que no estén trabajando a mano y que necesiten los dibujitos, les voy a dejar las 3 zonas de rechazo para que ustedes las tengan ahí a la mano, ¿no? Acuérdense que estas zonas de rechazo van a depender de su hipótesis alternativa, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda del ejercicio y qué es lo que tienen que hacer. Parece que todo bien. Dejo aquí las zonitas. Y entonces voy a pausar la grabación para que ustedes trabajen. Vamos a tomarnos ahorita en lo que van leyendo y todo eso. Voy a poner 10 minutos de musiquita y luego volvemos. Ah, pero una cosa. Les voy a preguntar acá. Un sí es si quieren que hagamos grupos y un no es que quieren trabajar solos. Vamos a ver. Bien, Vivian. Parece que la gran mayoría quiere trabajar solo. Ya hay, ustedes son 29 votando y ya hay 17 nos. Entonces, creo que vamos a trabajar individual. Y ahorita les subo entonces esto al Classroom para que ustedes puedan contestarlo ahí. Recuerden que lo pueden hacer en un Excelito, pueden hacerlo a mano, como ustedes deseen. Pueden utilizar la calculadora que está en acá, que es de Excel, o pueden usar la otra, porque aquí estamos usando la Z, ¿no? Entonces, sin problema, pueden usar cualquiera. Entonces, sí, parece que vamos a trabajar individual, ¿no? Ahí está. Miren.
Listo, entonces voy a pausar la grabación.